Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Claire Morel tenía 62 años. Aparentaba quizás solo 55 para quienes la observaban de lejos, gracias a esa discreta gracia que poseen ciertas mujeres, forjada no por la coquetería, sino por la elegancia de una vida bien cuidada. Cada mañana, desde 22 largos años subió las escaleras de la oficina de Lorme y Asociados, tacones limpios sobre el mármol, silueta recta a pesar del peso de los días, y siempre así porte digno, como si se enfrentara al mundo con la simple fuerza de una columna vertebral indomable. Había llegado allí muchos años antes, recién llegada de un divorcio doloroso y una vida destrozada. No buscaba una carrera brillante. Buscaba refugio. Y había encontrado a este hombre, Gabriel Delorme, entonces un joven y ambicioso abogado, frío pero fascinante, metódico hasta la obsesión, con una inteligencia casi intimidante, y sobre todo inmune a las banalidades de este mundo. Ella se había convertido en su brazo derecho, su recuerdo, su filtro emocional, su ancla. Y él, su misterio cotidiano. Claire conocía sus hábitos mejor que él mismo. Ella sabía que él tomaba 2 cafés fuertes antes de las 10, pero nunca más tarde, porque la cafeína lo mantenía despierto. Bajaba las persianas de su oficina cuando había demasiada luz, porque sabía que el contraste desencadenaba sus migrañas. Pidió el almuerzo en silencio a las 12:07, porque él no soportaba esperar pero detestaba las interrupciones. También sabía, aunque él nunca lo dijo, que las lunas llenas le provocaban insomnio, que pasaba las noches paseando por su apartamento, escuchando jazz antiguo o releyendo cartas escritas por otros. Pero más que nada, Claire había aprendido a leer su mirada, esa mirada grisácea que evitaba la suya cada vez que se quedaba demasiado tiempo, como si llevara consigo una confesión que se negaba a pronunciar. Nunca la había rozado, nunca la había tocado salvo con un apretón de manos profesional, pero a veces, cuando le agradecía con un simple «gracias Claire», con esa pequeña calidez en la voz, sintió que todo su cuerpo se estremecía como si estuviera escuchando un poema susurrado. Nunca se había atrevido a expresar lo que sentía. Claire no era de las que imponían sus deseos, ella era de la vieja escuela del silencio y la dignidad, sabía contenerse. Había criado a un hijo sola, había llevado una casa, había superado la traición y la soledad. Se había reconstruido piedra a piedra, sin pedirle jamás a nadie que la salvara. No estaba hecha para el espectáculo. Pero su corazón latía más rápido con cada suspiro que Gabriel exhalaba, cada vez que pronunciaba su nombre en un tono un poco demasiado suave, un poco demasiado lento, como si quisiera extenderlo sobre su lengua. Su conexión nunca había sido física, fue un amor suspendido sin cuerpo, sin palabras. Estaba hecha de pequeños gestos, un paraguas que le dejaban en la entrada los días de lluvia, una mirada protectora cuando un empleado le alzaba la voz. Una ausencia de explicaciones cuando canceló una cita importante para acompañarla a la clínica, el día que temió una recaída. Y esos silencios, entre ellos, tan plenos que parecían sustituir una promesa. Fue amor sutil, silencioso, tejido con respeto, pero cargado de lo que pudo haber sido. A veces, en la calma de sus noches, Claire se sorprendía a sí misma. Imagina una vida paralela, un viaje que habrían hecho, una tarde de domingo paseando por un parque, una cena en la que él habría puesto su mano sobre la de ella, un retiro compartido en una casa modesta, hablando de los libros que nunca habían tenido tiempo de leer juntos. Pero cada vez, la realidad se imponía. Nunca hubo un gesto. Nunca una palabra. Nada más que la sombra de una esperanza que seguía creciendo silenciosamente. Y a medida que se acercaba la fecha de su partida, Claire, aunque mostraba la misma postura, el mismo traje, la misma máscara profesional, sintió una grieta crecer dentro de ella. Lo que había reprimido durante 20 años estaba a punto de escaparse. Ella lo sabía. Y sin embargo, en el fondo de su corazón, aún esperaba. Esperaba que todo esto no terminaría con una carta de despedida colocado sobre un escritorio vacío. 27 de marzo, la fecha llevaba 6 meses sonando en la agenda de Claire, como una campana apagada. La había elegido con cuidado, ni demasiado cerca de la primavera ni demasiado lejos del invierno, un día neutro, sin aniversario, sin ningún significado particular, al menos, en apariencia. Había entregado su carta de despedida 6 meses antes, escrita a máquina a la antigua usanza, con una puntuación impecable y un tono sobrio, casi seco. En ella, había rechazado cortésmente cualquier exhibición pública, ni discursos, ni flores, ni brindis con una copa de champán caliente.
No soy una mujer de discursos. Eso fue todo lo que dijo, con voz tranquila e irrevocable. Pero la verdad era diferente. Ella estaba asustada. Miedo a ese último momento, a esa mirada de Gabriel que ella evitaría demasiadas veces. Miedo de leer allí, demasiado tarde, lo que había esperado durante 20 años. Temo que, en el mismo momento de su partida, él la mira como nunca la había mirado antes. Y ella tiene que vivir con eso. Pero esa mañana, contra todo pronóstico, Gabriel había llegado y tocado suavemente la puerta de cristal de su oficina. No tenía su expediente en la mano. No tenía preguntas sobre un cliente ni una nota que dictar. Estaba allí, solo, con los hombros ligeramente hundidos, un trastorno en los ojos, raro, casi tierno. Claire, esta noche, me gustaría invitarte a cenar. Para tu partida. Esto no será una despedida, Claire. Solo un, hasta pronto. Sonrió torpemente. No la media sonrisa formal que dedicaba a sus colegas. No una sonrisa fugaz y sincera, cargado de nerviosismo contenido. Claire intuyó de inmediato que tras esa invitación se abría una grieta. Quizás una confesión. O un gesto reprimido durante mucho tiempo. Ella sintió que su corazón se aceleraba más fuerte que en años. Ella asintió, casi mecánicamente, pero sus dedos temblaban ligeramente contra el respaldo de la silla. Sabía, presentía, que esta cena no sería solo una cena. Que algo se iba a decir. Finalmente. Esa noche, en casa, abrió el armario con cautela. Salió de este vestido negro sencillo pero elegante, el que no había usado en siglos. Lo acarició un instante, como si despertara una parte de sí misma que llevaba mucho tiempo enterrada. Luego fue a buscar qué frasco de perfume tan discreto, guardado en el fondo de un cajón, como un secreto bien guardado. Se puso solo una gota en la base del cuello, ese gesto ancestral que le recordaba otras noches de esperanza. Frente al espejo, se recogió lentamente el cabello en un moño que dejó un mechón rebelde deslizándose por su sien. Su reflejo era a la vez digno y frágil. No tenía 62 años esa noche. Tenía 30, 45, 58, todas sus edades se mezclaban en una sola esperanza. Pero cuando la luz se desvaneció detrás de las cortinas, el teléfono sonó. ¿Mamá? La voz. La de Tomás, su único hijo. Tan excepcional. Siempre en otro lugar, siempre entre dos planos, entre dos decisiones importantes. Y aún así, él llamó esa noche tras 6 meses de silencio. Y su voz tenía un tono inusual. Una urgencia manifiesta. Tienes que venir. Es sobre papá. Está en París. Quiere verte. Está enfermo. Muy enfermo. Y me contó cosas que no entiendo. Sobre ti. Sobre tu pasado. Sobre mí. El corazón de Claire se congeló. Julián. Este nombre, este fantasma. El hombre del que había huido 25 años antes, el padre de su hijo, el manipulador, el hombre furioso, el hombre del que tuvo que deshacerse para sobrevivir, había reconstruido su vida piedra a piedra, en silencio, sin volver jamás al pasado que la había dañado, que la había marcado. Nunca le había contado a Thomas toda la historia. Quería evitarle las sombras. ¿Esta noche? Suspiró ella, con voz temblorosa. Sí. Puede que solo le queden unas horas. La palabra unas horas golpeó a Claire como un hacha. El tiempo se retractó. Todo se volvió borroso. Ella estaba parada allí frente al espejo, con su moño medio recogido, su vestido cayendo elegantemente, y en el reflejo 2 vidas. Alguien que lo esperaba en un acogedor restaurante, tal vez la promesa de un amor finalmente revelado. La otra, en una habitación de hospital, donde yacía un hombre al que una vez amó, luego odió, aún temió, y que ahora quería hablar. Un hombre moribundo. Y su hijo, allí, esperándola. Claire sintió que sus piernas flaqueaban por un momento. Se apoyó en el tocador y cerró los ojos. Y entonces ella lo supo. Ella sabía lo que tenía que hacer. Ella agarra su abrigo, sus llaves, su bolso. Y en el espejo, se encontró por última vez con la mirada de la mujer que podría haber sido. Luego ella se fue.
Llegó al hospital alrededor de las 7 p.m. El cielo era de un gris sucio, casi metálico, y una ligera llovizna caía sobre la explanada del establecimiento. El hormigón húmedo reflejaba las luces fluorescentes, y cada paso de Claire era un eco apagado de aquello de lo que había huido durante años. En el quinto piso, en una habitación semioscura, el pasado lo estaba esperando. Julien estaba allí, delgado, marchito, agotado. Su piel, antes bronceada y tersa, había adquirido el tono ceroso de quienes esperan el fin. Sus ojos, antes duros y dominantes, estaban empañados, casi tiernos, pero demasiado tarde. Cuando ella entró, él levantó suavemente una mano temblorosa, como para tocar un recuerdo. Claire se detuvo a 1 metro de la cama. Ella no le ofreció el suyo. Su mirada era dura, fría e inmóvil. Pero su corazón latía con fuerza, conmocionado por el olor a desinfectante y la idea de volver a ver al hombre en ese estado. Tomás, de pie junto a la ventana, se giró en silencio. Su rostro delataba una profunda confusión. Nunca había visto a su madre así, recta, impenetrable, pero con ese discreto defecto en la mirada. Aún no lo entendía. Pero presentía que algo inmenso había sucedido allí, mucho antes que él. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó Claire con una voz aguda, casi gélida. Sin compasión. Sin rodeos. Solo esta frase, vacía, árida, como un veredicto. Julien tragó saliva lentamente. Respiraba con dificultad, pero sus palabras parecían haber estado esperando durante décadas. Voy a morir, Claire, y quería decirte, que sé lo que hice. Que te robé la luz. Claire no se inmutó. Pero algo se agitó en su interior. Él nunca había dicho palabras como esas, nunca reconocí su control, su violencia, su necesidad de quebrarla cada vez que ella intentaba levantarse. Julien continuó con voz quebrada. Comprendí, demasiado tarde, que habías amado a otra. Claire sintió un escalofrío recorrerla, su corazón se detuvo. Ella frunció el ceño. ¿Otro? ¿De qué estaba hablando? Respondió, casi susurrando. ¿De qué estás hablando, Julien? Miró a Thomas y luego a ella. Una voz tenue se le escapó, como una confesión arrancada de su propio orgullo. Delorme. Gabriel. Era él, no yo. Incluso entonces. Tú brillabas cuando hablabas de tu trabajo. Bastaba con mencionar su nombre, y tu mirada cambiaba. Lo vi. Y quise apagarlo. Claire Blemit. Nunca había dicho ese nombre delante de Julien, pensó, y ya era tan visible. ¿Era tan obvia esa luz? Julien continuó jadeando, con la mirada borrosa, como si estuviera reviviendo una escena muy antigua. No lo sabes, pero hace 20 años, te escribió. Una carta. La intercepté. Tenía su nombre. La abrí, la leí, y la destruí. El silencio en la habitación se hizo ensordecedor, incluso las máquinas parecían haberse quedado en silencio. Dijo que te amaba. Que quería llevarte lejos. Lejos de todo esto. Lejos de mí. Te ofreció otra vida. Yo, quemé esa carta. Quemé tus posibilidades. Claire se tambaleó ligeramente, agarrando con fuerza la correa de su bolso. Se le cortó la respiración. Una carta. 20 años. Amor nunca recibido. Una invitación nunca leída. En su memoria, un hilo se iba deshaciendo hacia atrás. Esta noche sin dormir. Esa extraña sensación de que se avecinaba un cambio. Esta vana espera, este incomprensible silencio de Gabriel después de un mes de dulce cercanía. Todo fue explicado. Demasiado tarde. Ella cerró los ojos. Sin lágrimas. Aún no. Solo un inmenso dolor desnudo, como si alguien acabara de arrancar con sus propias manos los cimientos de un edificio que ella había construido piedra a piedra. Julien intentó levantarle la mano otra vez. Pero Claire dio un paso atrás, como si el mero toque pudiera hundirla de nuevo en ese abismo. Volteó la cabeza hacia Thomas. Él la miraba con una mezcla de sorpresa y tristeza. «Mamá, todo esto, ¿es cierto?» Ella no respondió. No tenía fuerzas. Ahora no. Entonces se giró,
lentamente, sin decir palabra, y salió de la habitación. El pasillo era largo. Sofocante. Caminaba deprisa, casi a tientas, con los ojos llenos de lágrimas, a pesar suyo, en silencio. Ella no había llorado durante 10 años. Pero esa noche, ella lloró. No por Julien. Para ella. Por la vida que le fue robada. Porque la carta nunca fue leída. Y para esta cena que quizá nunca suceda. Eran las 9 de la noche. La ciudad ya estaba sumida en la fatiga. Las calles estaban vacías, salvo por algunos transeúntes apresurados, cuyas risas brotaban de las terrazas donde se vaciaban lentamente los vasos. Claire se detuvo frente al restaurante. El cartel era discreto, casi descolorido, como su historia. A través de la ventana, vio a Gabriel. Él todavía estaba allí, sentado solo, con una copa de vino medio llena frente a él y la mirada fija en la calle, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Dudó un segundo. Luego empujó la puerta para abrirla. El sonido de la campana de arriba la hizo estremecer. Gabriel levantó la vista al instante. Se levantó, despacio, sin prisa, como si supiera que ella llegaría tarde o temprano. Él salió a recibirla, sin decir palabra. Su mirada no la juzgó, no pedí nada, contenía solo una antigua forma de paciencia, como una pregunta que uno ha dejado de hacer pero que mantiene viva en silencio. ¿No veniste? Claire asintió, sus ojos aún rojos, sus mejillas frescas por el viento y las lágrimas. Recibí una llamada, del pasado. Intentó sonreír, pero se le quebró antes de llegar a los labios. Así que extendió la mano. Lo tomó sin dudarlo. Este simple gesto, después de tantos años, fue más que una caricia, fue una reconquista. Se quedaron allí unos segundos, sin hablar, como dos personas que saben que las palabras, a veces, deben venir después del silencio. Entonces Claire lo miró con esa rara vulnerabilidad que solo se ofrece una vez en la vida. Gabriel. ¿Alguna vez quisiste escribirme algo? La miró fijamente un buen rato. Su rostro se suavizó, pero sus ojos se empañaron. Parecía estar buscando en un recuerdo que había aprendido a silenciar, a enterrar. Su silencio, al principio, fue una respuesta. Entonces susurró. Te escribí una carta. Hace 20 años. Cuando me di cuenta de que te amaba. Cuando ya no me conformaba con tus miradas furtivas en los pasillos ni con las risas compartidas tomando un café. Bajó la mirada levemente, como si estuviera hablando con la Claire de ayer, no con la de hoy. Le dije la verdad. Te sugerí que lo dejaras todo atrás. Que vinieras conmigo. Que empezaras de cero en otro lugar. Pero, nunca recibí respuesta. Claire sintió que se le encogía el corazón. Sus dedos se apretaron sobre los de él por un instante. Nunca lo recibí. Gabriel se quedó paralizado. La miró como si, de repente, el universo hubiera cambiado de eje. ¿Nunca? Ella negó con la cabeza. Julien lo interceptó. Solo me habló de ello hoy. En su lecho de muerte. Lo leyó. Lo quemó. Sabía, mucho antes que yo, lo que aún me negaba a ver. La respiración de Gabriel se aceleró. Retrocedió un paso, como si esta revelación le hubiera dado un golpe en el pecho. 20 años. 20 años de un amor condenado por el silencio de otro. No es demasiado tarde, dijo finalmente, en un suspiro. Claire lo miró. Y en sus pupilas, vio, todo lo que pudo haber sido, y todo lo que aún pudieran hacer. Bajo las farolas de la calle, en esa luz dorada y brumosa que vuelve más tiernos los rostros, ella entendió. Que algunos amores nunca mueren. Déjalos esperar, escondidos, como semillas enterradas en tierra seca. Y que a veces, es suficiente con una palabra, una mirada o un paso, para que la vida pueda comenzar de nuevo. Unos meses después, Julien murió. Claire no sintió alivio ni una profunda tristeza. Solo una extraña paz, como cuando cierras un libro que has dejado abierto durante demasiado tiempo. Asistió al funeral de Thomas con dignidad. Luego, en las semanas siguientes, finalmente habló con su hijo. Violencia. Silencio. Amor fallido. No lo curaron todo,
Pero pusieron las primeras piedras de un vínculo nuevo y más verdadero. Claire nunca regresó a la oficina. Pasó esa página sin arrepentirse. Pero todos los viernes por la noche encontró a Gabriel. En este mismo restaurante o en otros. A veces junto al mar. A veces en su casa, o en la de ella. No hicieron planes. No necesitaban palabras encendidas. Sus gestos eran simples pero cargado de años robados. Ellos sabían que el amor verdadero no te apresures. Él está esperando. Él está madurando. Él va a regresar. Y a veces el amor está ahí, acechando en el silencio, paciente como el mar. Hasta el día que por fin nos atrevemos a escucharlo. Y esta vez, no miramos hacia otro lado.